Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero todos se encuentren bien. Muchas gracias por asistir a esta presentación en la cual les voy a hablar sobre un proyecto de estancias, el cual consistió en un proyecto para la innovación y perfeccionamiento de un generador de pulsos electrostático dual. Mi nombre es Félix Francisco Rojas Cruz. Mis asesores son asesor interno Enrique Martínez Pérez, asesor externo Víctor Manuel Mora Romo. En la problemática de este proyecto fueron 3 puntos, los cuales se dividen en: se contaba con un prototipo, el cual su diseño es rudimentario y este puede causar problemas de funcionamiento, tanto para el usuario como para terceros, los cuales se les aplicaba la descarga. Los componentes y materiales del prototipo son de un uso cotidiano y no profesional. Esto generaba una calidad muy inferior y a la par generaba que la durabilidad de los componentes no fuera la adecuada. No se contaban con las mediciones y con el esquemático necesario para conocer el funcionamiento del prototipo. Esto era de gran problema, ya que para cada diseño electrónico se tiene que hacer un esquemático y de ahí partir con la implementación de los componentes y de lo mismo. Los objetivos fueron 3 los que se plantearon: fue el diseñar el esquemático sobre el prototipo y realizar las mediciones necesarias para una implementación adecuada, implementación de materiales y componentes de calidad y la innovación del prototipo por medio de los puntos anteriores. En la metodología, lo primero que hicimos fue realizar el análisis del prototipo. Esto se realizó durante las primeras semanas del cuatrimestre. Nos basamos en el prototipo que está en la parte inferior derecha de la pantalla. Si pueden observar, es una placa perforada, la cual se usó como base. Se encontraban cables de bocina como salida, había cables un poco sueltos, pelones como se suele decir coloquialmente, únicamente recubiertos por cinta de aislar. Se encontraba un switch, el LM37, que es nuestro regulador, una resistencia de 1 kilo ohm y se contaba con un potenciómetro de 10 kilo ohms. Si bien la parte inferior se encontraba aislada del resto de materiales por una cinta masking, esto no era nada seguro para el usuario. Incluso durante las pruebas que se hicieron con el prototipo, hubo ciertas descargas que se llegaron a generar al usuario, esta siendo de valor considerable, generando contracturas en el mismo. Una vez teniendo el análisis del prototipo, se procedió a diseñar un esquemático, el cual nos basamos en las conexiones que había en la parte inferior de este prototipo. El esquemático se realizó, lo veremos un poquito más adelante, se realizó de una manera profesional, con ayuda de profesores, y las mediciones sobre cada componente y el circuito en general. Estas mediciones nos ayudaron a saber qué componentes implementar, saber cuál era la cantidad de voltaje que consumían, cuál era la corriente que había en ellos y cuáles eran sus salidas. Conectando una fuente de 5 voltios a 2.4 amperes, los voltajes en el potenciómetro eran de 0.5 voltios, resistencia era de 0.1 voltios, el LM37 consumía 1.6 voltios y el generador de alto voltaje, al consumir 5 voltios, 2.4 voltios, generaba 7 voltios hasta 14 voltios. En nuestro circuito circulaba una corriente total de 1.4 mA, dando una salida de 0.4 mA. Esto nos da una corriente adecuada para generar los pulsos electrostáticos, que es el motivo de este aparato electrónico. Consiste en que el usuario se conecta a él y conecta una tierra al suelo y otra en su pierna. De esta forma se empieza a cargar de energía electrostática, la cual se acumula en su cuerpo y al tocar a una persona la descarga, y ese tercero siente la pequeña descarga eléctrica y el usuario no siente nada. Es un pequeño truco de magia que se ha popularizado en los últimos años, entonces los alcances de este a nivel comercial son muy amplios. Una vez con las mediciones, se realizaron las pruebas con el prototipo. Realizamos pruebas entre los alumnos de la universidad y compañeros,
los cuales, conscientes de lo que se hacía, se ofrecieron a probarlo con resultados óptimos, teniendo únicamente como percance las pequeñas descargas que solía recibir el usuario al tocar el prototipo, al mismo tiempo que estaba conectado. Posteriormente se procedió a hacer una investigación sobre qué componentes serían adecuados cambiar, qué componentes serían adecuados mantener, pero siempre y cuando todos fueran con un uso profesional. Se buscaron resistencias que fueran adecuadas, se buscó eliminar el ruido que generaba el circuito por medio de capacitores. Se seleccionaron potenciómetros de mayor calidad y al final de cuentas se terminó sustituyendo el prototipo por un módulo LM317, el cual es un regulador de voltaje. Posteriormente a eso, una vez teniendo los componentes adecuados, se sustituyó la batería inicial, que era una batería de 9 voltios no recargable, por una batería de 9 voltios recargable. A su vez, había una decisión que tomar sobre si utilizar una batería de 9 voltios recargable o usar una power bank de 6000 miliamperios. La ventaja de la power bank era que nos daba un tiempo de uso mayor, pero las descargas que proporcionaba eran de mayor intensidad, esto debido a que proporcionaban un amperaje mayor a lo que era la batería de 9 voltios. La batería de 9 voltios nos facilitaba tanto el diseño como el uso del prototipo. Es por eso que como decisión final se tomó la batería de 9 voltios recargable. Se realizaron las pruebas con esos nuevos componentes y se procuró siempre mantener los mismos consumos en el circuito, lo cual se logró con éxito. Se mantuvieron, si acaso, abajo o arriba por punto 1. Conectado a esta batería de 9 voltios, el potenciómetro consumía 0.4 voltios, la resistencia consumía 0.2 voltios, el LM37 consumía 1.5 voltios y el generador de alto voltaje pasaba de consumir 3 voltios a generar 8 a 15 voltios. La implementación de las mejoras incluyó cambiar el cable que ya se encontraba de bocinas por cables de calibre 24. Esto generaba un ruido mucho menor, ya que en los cables de bocina se podía percibir cómo la corriente pasaba por ellos. Y al implementar el módulo LM317, este contaba con capacitores, los cuales disminuía en gran cantidad el ruido que generaba el generador de impulsos. Como resultado se consiguió un esquemático en regla y funcional, que es el que se encuentra en la parte de abajo. Este esquemático sirve para poder replicar el circuito y tener una idea de qué es lo que consume, qué componentes son, etc. El funcionamiento óptimo del generador de pulso electrostático dual. Esto ya nos permitió usarlo de una manera adecuada, la cual no pusiera en riesgo a los usuarios ni a terceros. A su vez, esto permite que en un futuro se puedan implementar mejoras en como es la creación de una carcasa, la cual es un área de mejora, y también se pueden implementar un módulo LM317. Bueno, este es el esquemático del módulo LM37, donde vemos que se encuentra con los capacitores de 0.1 microfaradios y 47 microfaradios. En las recomendaciones sería una investigación exhaustiva de los generadores de impulso alto voltaje, creación de una carcasa, precauciones con las corrientes, esto debido a que es un circuito peligroso. Realmente se debe tomar con la seriedad que conlleva, ya que se puede poner en riesgo la vida del usuario o de terceros, si es que no se tienen los conocimientos adecuados. E investigaciones sobre medidas de seguridad. La implementación de un módulo USB, nos permite implementar una batería recargable de litio, lo cual haría mucho más práctico el uso de este dispositivo, ya que se podría recargar de una manera más sencilla.
un módulo de Step Up, el cual nos permite elevar el voltaje para así conseguir un mayor destello sin afectar la corriente que ya corre por el circuito. Esto no generaría más dolor, simplemente sería una exhibición de la descarga a nivel visual. Y como conclusiones es que este proyecto nos sirvió para poner en práctica todo lo que habíamos conocido durante cuatrimestres anteriores y el cuatrimestre actual. Nos sirvió para estar conscientes de lo que estamos estudiando y de realmente sentirse cómodos con lo que estamos estudiando, hallarle el gusto a lo que hacemos y reforzar nuestros conocimientos. Fue fue un proyecto con el que yo estoy muy a gusto. Me gustó mucho el sentirme como si estuviera en una empresa, el tener los conocimientos adecuados, el apoyarme con profesores que a su vez en un futuro podrían ser compañeros de trabajo, y nos ayudó a complementar nuestros conocimientos. Entonces, el generador de este el generar este proyecto nos abrió el panorama para poder entender un poco mejor lo que es nuestra carrera. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y les mando un saludo.